Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a este curso de Elemental de WordPress. Yo soy Antonio Leiva y bueno, contentísimo que hayas decidido dedicarme este pedacito de tu tiempo a aprender conmigo. Hoy vamos a meternos de lleno a lo que es el editor de contenido, a Gutenberg, y bueno, vamos allá. Y WordPress incluye este editor que es para editar todo el contenido, lo mismo en el blog. Y bueno, lo que vamos a trabajar ahora es, vamos a crear una nueva entrada y vamos aquí a añadir nueva y vamos a ver cómo es que funciona este editor de contenido. Bueno, por un lado ya sabemos que tenemos aquí lo que son los títulos de las entradas o de las páginas. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Así que no tenemos ningún problema. Escribimos el título de entrada de prueba. Y ya tenemos el título principal de nuestro contenido. Tenemos que tener en cuenta que normalmente este título es un título de importancia número 1, lo que en HTML es un heading 1, importancia 1. ¿Por qué digo esto? Porque es recomendable que según en dependencia del posicionamiento en Google y también de cara al usuario, que todo tenga una estructura a niveles de jerarquía. Así que vamos a tener en cuenta, este será el título y será el heading 1. Y a partir de ahí, bueno, comenzaremos la estructura de jerarquía, sería el título 2 con su contenido, incluso otros títulos 2 con ese contenido, con otros contenidos. Y bueno, después luego vendrá la jerarquía número 3 y así los títulos irán identificando la jerarquía de nuestro contenido que estemos mostrándole a nuestro usuario. Por lo tanto, título de nivel 1 solo habrá uno y a partir de ahí será lo consiguiente. Por ejemplo, Gutenberg trabaja con algo que se llama bloques, que son diferentes tipos de contenido. Habrá un bloque que se llame texto, otro que se llame título, habrá otro bloque que de imágenes. Por defecto, no hacemos nada a este primer bloque, y es que el primer bloque se utiliza normalmente como un párrafo. Si escribo solamente, lo que estamos es un bloque de tipo párrafo. Así nos lo indica este icono que tenemos aquí, como por ejemplo aquí en las propiedades a la derecha, sabemos que estamos en un bloque de párrafo. Si por ejemplo yo pulso la tecla Enter, lo que hago es que creo otro bloque de tipo párrafo. Y continuamos escribiendo y por ejemplo estamos en otro párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me muevo yo entre bloques? Bueno, sencillamente podemos hacer clic en uno o en otro. Y es que esto al principio nos liará un poquitico, pero bueno, vamos poco a poco. Habrán otra serie de ajustes generales que nos permitirán, por ejemplo, en cualquier bloque que ustedes estén, va a tener una barra de herramientas del contenido que estén trabajando, pero a su vez también hay otras herramientas que son generales, que son las que vamos a ver ahora de momento. A ver, por ejemplo, estos 6 punticos que tenemos aquí, esto nos indica que podemos arrastrar. Por ejemplo, podemos mover este bloque de sitio, lo cambiamos de sitio. Así que moviendo desde estos 3 punticos, podemos cambiarlo de una posición hacia otra. Luego tenemos estas flechitas que nos sirven para cambiar el orden. Podemos bajarlo o subirlo, más o menos lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, pero si tendríamos muchos bloques, para no tener que estarlo moviendo por los 3 punticos, bueno, lo vamos moviendo por las flechitas. Es algo bastante chulo, ya que nos va haciendo automáticamente scroll de la manera que vamos haciendo clic. Después tenemos aquí a la derecha de todos estos 3 punticos, que son como unos ajustes generales que aparecen siempre en cualquier tipo de bloque. Por ejemplo, podemos copiar este bloque para poderlo pegar después en otro sitio donde queramos. Podemos duplicar este bloque, nos traería una copia del anterior. Pudiéramos indicarles que queremos insertar un bloque antes, es decir, nos mete un bloque vacío. A ver, déjame deshacer con control Z, que lo pueden hacer también. También podemos insertar un bloque vacío. A ver, no es que estaba, me he perdido. A ver. Podemos moverlo a cualquier sitio, eligiendo la posición mediante clic. Y bueno, tenemos algunas otras opciones que vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Esos son más bien los ajustes principales que tenemos aquí en esta barra. Es para que se vayan enfocando más o menos. Yo sé que esto los va liando, pero poco a poco lo irán cogiendo con las prácticas. Igual que también podemos eliminar los bloques como les estoy mostrando. También podemos suprimir. Y por ejemplo, si damos la tecla suprimir, incluso si estamos borrando hacia atrás,
Si seguimos borrando, iríamos borrando los bloques que están superiormente. Así de esta manera podemos borrar los bloques de manera que queramos. También existe la posibilidad de seleccionar el bloque entero sin tener que hacer clic en esta opción. Por ejemplo, como selecciono un bloque, no el texto, sino el bloque. ¿Cómo selecciono el bloque? Bueno, en vez de estar en el modo de edición, nos podemos poner en el modo de selección del bloque. Y eso lo tenemos aquí arriba. En este lapicito, por ejemplo, ahora tenemos el modo editar, pero podemos cambiarlo a modo selección. Y de esta manera, con tan solo una selección, podemos identificar el bloque completo al cual podemos suprimir. Dándole suprimir, ya lo podemos borrar de esta manera el bloque completo. ¿De acuerdo? Con estos controles básicos nos vamos a ir moviendo. También quiero que tengan en cuenta que aquí arriba tenemos controles para deshacer, hacer, botón de información de lo que es el documento y por último en eso esta rayita que es el contorno. Es como una especie de estructura de todos los elementos que tenemos aquí a la derecha. Tenemos lo que es el párrafo o cuando tengamos muchos elementos o hasta a veces cuando tengamos uno dentro del otro. Está bien este tipo de vista para ir sabiendo desde aquí. Y hay veces cuando estamos un poco perdidos, desde ahí nos podemos orientar un poco. Bueno, eso es en cuanto a lo que son las cuestiones generales. Una vez que tengamos un bloque con un contenido, por ejemplo, aquí tenemos un bloque que es un párrafo. Cada bloque tiene sus propiedades. Como un bloque puede ser un texto, como todos los textos, podemos alinearlo a la derecha, a la izquierda. Podemos seleccionarlo, podemos ponerlo en negrita. Podemos seleccionar un texto y ponerle en cursiva o meterle una imagen, por ejemplo. A ver, que me llegue a la sección de consultoría. Y así de manera le metemos un enlace. Esta barra es de esta manera porque estoy en un texto. Si estuviese en una imagen, no me saldría el botón de negrita. No tendría sentido ninguno. Esta barra es algo dinámica que sí estará en todos los bloques. También tenemos esta flechita que es para darnos ajustes extra. Por ejemplo, cambiar el color del texto, hacer un texto de imagen integrada. ¿Qué quiere decir? Si quisiéramos meter una imagen dentro de este párrafo, me puedo colocar aquí en esta parte del párrafo, le doy aquí y le doy meter una imagen integrada, elijo una imagen de mi archivo y, por ejemplo, la he puesto aquí ya. Y es una imagen que está dentro del párrafo. Sigue siendo un párrafo, esencialmente una opción del bloque. Vamos a deshacerla. Y bueno, podemos continuar escribiendo, le ponemos medida y por ejemplo, este 2 podemos en el índice que sea un texto, podemos tacharlo. Opciones que no son comunes, pero bueno, para que vayan viendo. Yo sé que esto los va a ir liando, pero yo les voy mostrando. Mi objetivo es irles mostrando para que se vayan. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos otras opciones. Aquí este panel aquí a la derecha son algunas opciones que normalmente están relacionadas con el estilo, pero no siempre. Tiene que ser porque, por ejemplo, si metemos una imagen y queremos controlar el tamaño de esa imagen, lo podemos hacer desde aquí a la derecha. Es como una especie de opciones extendidas. Quiero que tengan en cuenta que son barras de herramientas que están por separado. Unas que son más de uso común y a la derecha tenemos otras herramientas que son más bien como este tipo de contenido. Como mismo anteriormente veían que podíamos hacer otra aquí, por ejemplo, podemos hacer a ver, aquí tenemos, vamos a ir por paso. Tenemos aquí, ¿qué tipo de control tenemos aquí? A ver, vamos a recalcarlo, a ver. Podemos trabajar tanto en modo entrada, que es todo lo que acontece a este contenido en general, o podemos trabajar en este modo bloque, que es ver todo lo que tenemos en el modo bloque que tengamos seleccionado. Estando en el modo bloque, vemos cosas como son la tipografía, tenemos opciones como es el tamaño de las letras, podemos cambiar algunos de esos números de letras que vienen predefinidos, cambiar la altura de las líneas, cambiar ajustes de colores. Por ejemplo, aquí tenemos la paleta de colores, podemos cambiar el color del texto, diferentes tipos de colores. Podemos cambiar el color de los enlaces, podemos también seleccionar un color personalizado, como por ejemplo, y entonces será el color del texto, tenemos el color del fondo,
que lo podemos cambiar desde aquí. Los párrafos, algunos ajustes básicos. No quiero que se líen mucho con esto. En este punto, déjenme hacer una pausa y les quiero decir algo que les voy a continuar diciendo después más adelante, y es que estos ajustes de colores y de estilo que tenemos aquí está bien aplicarlos aquí cuando estemos definiendo el tipo de estilo para elementos que van a ser así solamente en esta circunstancia. Si yo, por ejemplo, voy a escribir aquí un artículo, yo no le voy a configurar el color del texto desde aquí. Y si queremos que como sea el color del texto en toda la página web, no lo voy a hacer desde aquí. Todos esos ajustes de estilos generales, esos ajustes de estilos generales del sitio, se hará desde la plantilla. Hago hincapié en esto porque, por ejemplo, si tengo una página web y esto tiene un color de texto y voy a cambiar el color de texto y se cambiaría solamente aquí. Y sin embargo, las demás páginas no tendrían el mismo color. Así que no tendría sentido ir página por página, artículo por artículo y cambiando eso. Todo eso se hará desde los ajustes de personalizar el tema que tengamos instalado. Eso lo veremos más adelante, no se preocupen. De manera que si tengo un artículo y estoy escribiendo un artículo y esta frase de aquí quiero señalarla por alguna circunstancia de independencia, quiero que quede centrada, quiero que quede con un color diferente, con unas letras más grandes y un color más raro. Y bueno, vale. Ahí sí hacemos rapidito desde aquí. Pero cuando sean elementos que se repitan en toda la página web, no. Por ejemplo, los botones. Imaginen los botones. Normalmente los botones de Call to Action, pongamos un color en un botón de Call to Action, normalmente tendrá todo el estilo en el sitio completo. Y luego configuraremos desde el tema, desde los ajustes del tema, no desde aquí. ¿De acuerdo? Hago mucho hincapié en esto, pero es que quiero que no pierdan la estructura del sitio. Esto tiene que ver mucho con el branding de marca y es importante. Ya hemos visto lo que son ajustes del párrafo, vamos a seguir viendo lo que son algunos widgets fundamentales. A ver, por ejemplo, a mí me parecen fundamentales. Vamos a borrar todo esto que está aquí. Vamos a seleccionar todos los demás diferentes bloques, lo borramos con el teclado y ya está. Aquí, como hemos dicho, tenemos el icono que hace referencia al bloque que tenemos, pero que quiero que sepa que también podemos cambiarnos de bloques a otros. Esto que tenemos aquí puede ser también un párrafo o podemos transformarlo en un inverso, lista, columna, encabezado. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el encabezado. Hacemos clic en el encabezado y automáticamente este objeto ya no tiene el mismo icono que teníamos anteriormente. Como pueden ver, si tiene un párrafo tiene un icono y si tiene un encabezado tiene otro icono. Vamos a poner aquí encabezado H2. Este va a ser un encabezado de tipo 2, que es lo que le hablaba anteriormente de la jerarquía de los títulos. Este bloque de aquí lo voy a eliminar. Aquí solamente voy a poner un bloque de párrafo. Hemos dicho que por defecto son un párrafo, así que puedo comenzar a escribir. Voy a poner un párrafo, un par de párrafos. Y por ejemplo, este título de aquí, como por ejemplo, miren las opciones que tiene. Lo más importante es esto que tiene aquí, que es el nivel de encabezado. Nos permite meter un H1, pero como les he dicho, semánticamente debe ser solamente uno. Cada página, el primer título, para que Google, para que el encabezado de cada sitio comience como sea, como debe ser. Título 1, 1. Título 2 y 3 sí pueden haber otros. Vamos a hacer un ejemplo un poco más visual para que lo puedan entender mejor. Vamos a hacer un ejemplo. Estamos haciendo un artículo de servicio. Vamos a poner así. Y por ejemplo, para comenzar, para comenzar a hablar de este tema, pongo un encabezado de nivel 2. Hago una pequeña introducción y en un momento determinado yo quiero comenzar a hablar de un tipo de página web. Ahí entonces yo puedo meter aquí un bloque con un encabezado. Hacemos más aquí. Y le pongo diferentes páginas web. Y este será un encabezado de tipo 3. Y así hablaría sobre WordPress, pero hablaría después sobre otra cosa, pero todo puedo meter otro encabezado de tipo 3. Por ejemplo, pongo Wish y hablo un poquitico de Wish. Aquí termino con un PrestaShow. Quiero que sea un encabezado. Y
también los jerarquizo con el tipo 3 y hablo un poquitico sobre PrestaShop. Y ahora que he terminado de hablar de páginas web, hablo de otra cosa. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de diseño gráfico. Por ejemplo, vamos a meter un encabezado ahora de tipo 2 de nuevo ahora. Y ahora adentro comienzo a hablar con la descripción, pero con un nivel 3. Y así, de esta manera, como pueden ver, ya todo va cogiendo sus niveles. Por ejemplo, tenemos título 2, páginas web, con un gran titular, su descripción, y después pequeños títulos que van dentro de este. Después vamos a hablar de diseño gráfico. Y bueno, tenemos aquí 8 estos H3 que le dan la jerarquía y así de esta manera. Aunque normalmente hay otros niveles, está H5, H6, que no se utilizan mucho, pero sí el H1, H2 y hasta un H3. Esto es lo más importante con respecto a los títulos. Como los títulos, como los párrafos, también tienen aquí los ajustes, color, tamaño, todo aquí a la derecha, pero como lo he dicho antes, los títulos dentro de un artículo es un muy buen ejemplo. Cuando yo quiera cambiar el estilo de los H3, por ejemplo, lo haré para toda mi página web. Por ejemplo, no tiene sentido cambiarlo en esta columna que está aquí, los estilos, para esto que está aquí. Antes lo puede hacer si ustedes quieren, pero no lo aconsejo, pero que sepan que lo pueden hacer. O cosas que vemos un poquito más adelante. Bueno, vamos. Continuamos con más bloques interesantes de esto que yo llamo fundamental. Vamos a hacer clic aquí en este más. Y quiero que sepan que aquí podemos buscar tanto un bloque, pues, por ejemplo, podemos poner tip y viene ahí el encabezado. Con tan solo poner estas iniciales. También podemos poner imagen y como pueden ver ya entramos foto, puedo poner foto y también me sale foto, me saca foto. Tenemos este buscador que viene bastante bien y tenemos aquí abajo ver todos y nos saca la columna completa con todas estas pedazos de herramientas que aquí tenemos todo disponible. Esto está dividido en varios grupos, los de textos, los de medios que hace referencia y tenemos los de diseño que hacen referencia un poco más a lo que es la estructura de los contenidos, columnas y luego después tenemos algunos widgets extras que son y estos que vienen ya incrustados que vienen son para servicios externos como puede ser Twitter, Spotify, etcétera, etcétera. Estos son todos los widgets que vamos a trabajar en los bloques. Los bloques. Quiero que tengamos en cuenta que esto no termina aquí. Gracias a plugin y otras cosas que veremos más adelante, podemos con los plugins, que son una especie de módulos que podemos añadir mucho más bloques y mucho más funciones. Pero bueno, quiero que sepan que están estos, que son con los que vamos a comenzar a trabajar en estos momentos. Y bueno, dentro de estos elementos, por ejemplo, ven, está este de lista y podemos poner una lista de cosas, por ejemplo, miren, de esta manera hacemos lista. Y esta lista puede ser de varias formas. Tenemos aquí arriba, por ejemplo, la posibilidad que sea numerada, que sea una lista por sangría, a meterlo una dentro de otra y anidarla. Tenemos opciones como antes, como les decía, negrita y demás. Y aquí a la derecha, como siempre, tenemos los distintos ajustes de estilo y bueno, ¿de acuerdo? Casi todos los elementos de tipo texto tienen estos ajustes aquí a la derecha, que no van a cambiar mucho. Cuando metamos una imagen sí va a cambiar un poquito más. Estos serían todos los elementos más interesantes. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, para tener así en cuenta de inicio, tenemos cita, código. Este es son un poquitico más raros. Pero no quiero aburrirlo con cosas que no van a utilizar tanto. Por ejemplo, esto es cita. Esto, a ver, que esto es una de cita. Te pone unas comillas y te sale aquí a la derecha unos ajustes predefinidos. Esto no tiene mucho misterio, pero bueno, es como un pequeño texto. Solo que en HTML las citas y eso tienen su propio etiquetado. Está bien para que Google sepa que es una cita, pero esto tiene mucho que ver con la semántica. Y algo para nosotros que es importante, una etiqueta de tipo título, no vale que hagamos un párrafo grande. Google
tiene que saber qué tipo de título es, y así de esa manera esto lo iremos viendo más adelante. Esto tiene que ver con el SEO. El SEO es algo que nos daría para hacer otro curso completamente, pero bueno, a Google es muy importante que le vayamos indicando. Pero vamos a ver lo importante. Vamos a no liarnos y con esto de SEO y esas cosas, y vamos a continuar con otra cosa. Vamos a ver cómo metemos imágenes. Y a ver, tenemos este, por ejemplo, que es el de imagen. Y desde ahí, y aquí también podemos abrir, podemos coger cualquier y arrastrarlo aquí hasta la derecha y así de esta manera ir metiendo las imágenes. Cuando metemos las imágenes, WordPress nos deja insertar la imagen de diferentes formas. Podemos insertarla de una URL, copiar y pegar desde el navegador, cualquier foto, cosa que no es muy habitual, que tampoco se los aconsejo, porque bueno, pero para mí lo que sí tiene sentido es establecer desde la biblioteca de medios, por ejemplo, le damos clic, vamos a nuestra biblioteca de medios, o subirla desde nuestro ordenador y así podemos elegirla desde nuestro navegador. Cuando subimos una fotografía, por ejemplo, voy a subir este logotipo, esta fotografía se ha quedado subida a nuestra biblioteca. Automáticamente WordPress, cuando subimos algo, la mete automáticamente en nuestra biblioteca. Y como les decía anteriormente, todas las imágenes también tienen su barra de controles. Por ejemplo, tiene la barra de posición para que esté centrada, para que esté ocupando todo el espacio, el ancho casi completo de la barra. No se líen, esto no se hace así, pero para que sepan que esto está aquí, tenemos un ancho amplio y de hecho también tenemos un amplio completo, del lado a lado completo de la página. Estos son diferentes tipos de disposiciones, pero bueno, para que sepan que está aquí, pero diseño se trabaja con mucha mesura. Y si lo que queremos es que la fotografía, que se lea y que quede todo bien bonito, bien diseñado. A ver, vamos a hacerlo con otra foto, por ejemplo. Aquí he metido otro bloque de imagen, así que podemos ir a la biblioteca de imagen. Podemos coger una de las fotos que tengo aquí subida. Vamos a darle seleccionar. Y como pueden ver, esta imagen tiene también esos ajustes, pero vamos a ver otros modos. Aquí a la derecha tenemos otros tipos de estilo. Y es que, por ejemplo, esto viene dado más bien por el tema que estemos utilizando. Muchas estarán siempre, otras irán variando, todo en dependencia del tema que tengamos instalado. Puede ser que el tema, lo veremos un poquitico más adelante, pero el tema es lo que define el diseño de nuestra página web, que se puede ir modificando después más adelante. Pero bueno, estos estilos que tenemos aquí dependen mucho del tema que tengamos seleccionado, que es lo que hace que tengamos, por ejemplo, entre algunas otras cosas, este fondo verde. Disculpa. Lo que siempre vamos a tener disponible son, por ejemplo, algunos ajustes para la imagen, como por ejemplo, podemos poner aquí. Esto es un texto alternativo que aparece aquí cuando una persona invidente o está intentando leer una página web. Esto se utiliza mucho. También tenemos el tamaño de la imagen. Podemos poner aquí abajo el tamaño de la imagen que queremos utilizar. Y es que WordPress nos crea algunos tamaños de imágenes diferentes. Ojo que no es lo mismo el tamaño de la imagen que queramos utilizar que como queremos que se muestre. Porque por ejemplo yo puedo querer utilizar una imagen un poco más pequeña y quiero querer que sea el ancho completo. Por ejemplo, lo que estoy utilizando es una imagen muy pequeña, pero decirle que ocupe el ancho completo de la página. Por lo que se ve muy mal. Si yo quiero que la imagen se vea del ancho completo de la página, utilizo una imagen grande. No es lo mismo que como se muestra una imagen, que es lo que tenemos aquí en los ajustes, que qué tipo de imagen, cuál de las versiones es la que estamos utilizando. No es lo mismo. Tenemos otras opciones, pero bueno, lo que quiero es que sepan estos puntos. No es lo mismo. Eh, también, mira, las imágenes, por ejemplo, le podemos poner aquí una leyenda que también ayuda a meter la imagen en un poco de contexto. Y por último, tenemos algunas opciones específicas de esta barra. Las imágenes también pueden llevar enlace. De hecho, las imágenes pueden llevar enlace a dos tipos de cosas. Para decirlo, a ver,
podemos llevarlo una imagen con un enlace de una URL, por ejemplo. Ajá. O incluso que nos lleve a una sección de nuestra propia página web. Cualquier URL que le metamos aquí, cuando cliquemos sobre la imagen, nos llevará a esto. Pero bueno, otra herramienta que nos permite meter, por ejemplo, a ver, vamos a elegir esta imagen, vamos a darle a seleccionar y ya tenemos esto. Y aquí arriba tenemos una zona para escribir el contenido. Esta zona de contenido no es nada más que un párrafo. Fíjense cómo si selecciono todo lo que es el bloque, correrla a la derecha, correrla al centro, ver cómo sale el texto a la derecha, diferentes opciones. Y aquí a la derecha, como siempre, no tenemos otras opciones extra. Esta del móvil es para que cuando estemos en la opción del móvil, si estamos viendo esto en un móvil, hacemos una prueba, a ver, por ejemplo, y achicamos, a ver, a hacer una idea que es como un móvil, por ejemplo, quedaría muy incómodo de leer, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, cuando estemos en una versión para móvil, lo apilamos y de esta manera, ¿no ve? Ahora sí ya en el móvil se verá ya más coherente ya. ¿No ven? Cuando lleguemos a una resolución, se apilan todas las imágenes. Eso con esta otra podemos recortar la imagen para que se vea, se ajuste un poquitico a la columna. En este caso lo que hace es que la recorta, la hace un poco más pequeño. Si como tenemos poco texto, si tenemos más texto, se va adaptando como al tamaño del texto. Es una opción muy chula para que ocupe toda la columna. Esta opción está bastante bien. Si no la ponemos, se ve la foto pequeña y el texto no más grande. También tenemos ajuste para el tamaño de la imagen. Podemos poner un enter. Y aquí los dos enter. Como pueden ver, lo dejo al tamaño del texto. Por cierto, este bloque, como mucho, tiene aquí la opción de ancho amplio, que se ajuste a nuestro ancho de la columna o ancho completo. Esto ustedes lo van estructurando o como ustedes quieran. Siempre pensando en el cliente, que no se vea todo regado. Por ejemplo, este título, quiero que ocupe toda la pantalla, ¿no? Le pongo todo el ancho completo. Esta caja, a ver, no quiere decir que el texto es el que es, ¿no? Pero yo puedo escribir de lado a lado de la pantalla, ¿no? Y en banco, si no tengo esta disposición y lo tengo así, lo que hace es que el texto se va apilando. ¿De acuerdo? Todos los objetos tienen que tener estas opciones para marcar el ancho de lo que vayamos a hacer. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es toda la lección de hoy. Esto es todo lo básico, con todo lo que utilizo a día cuando vamos a trabajar con Gutenberg. Después más adelante veremos opciones más desarrolladas. Y bueno, ojalá les haya gustado todo este contenido que hemos visto hoy. Si les ha gustado y creen que les es útil todo lo que les estoy mostrando, suscríbanse, denle un like o un dislike si no les ha gustado, déjenme algún comentario, me ayuda muchísimo a continuar creando contenido para ustedes, me voy guiando por las dudas y las inquietudes y así voy creando